solamente para los que éramos, que ya pedirá la entrada. Muy bien, entonces allí tenemos 3 tópicos del Platón pedagogo. Tenemos la paideia, tenemos la estructura en diálogo y tenemos finalmente la alegoría como una creación del propio Platón para poder enseñar al discípulo, alegorías que vamos a encontrar en el libro sexto de República, precisamente cuando aparezca la preocupación por qué características debe tener el mejor gobernante para gobernar. Bien, vamos a ver ahora, a propósito de esta preocupación, que podemos considerar que es la preocupación política por excelencia, qué características debe tener el buen gobernante, cuál es, en última instancia, el mejor de los guardianes dentro de la polis para que pueda gobernar a los demás y siempre tengan presente para ese momento en que revisemos el discurso de Michel Foucault en torno a los griegos, que para poder ser gobernante de los demás, primero hay que empezar por el gobierno de uno mismo. Entonces, vamos a establecer lo que Platón sostiene en la carta séptima, precisamente como uno de los textos políticos de Platón, junto con República, con Leyes. En realidad yo creo que toda la obra platónica está movida por el motor de la política. Quiero decir que al principio del bloque anterior he aludido a un cuarto Platón, que es el Platón metafísico, y que por el momento no estoy hablando de él. Ya cuando llegue el momento me voy a referir al Platón político. En esta carta séptima podemos estructurar la carta séptima en base a 3 momentos. Un primer momento que vamos a poner en términos de diagnóstico, momentito que no estoy escribiendo, ahora sí, vamos a poner en términos de diagnóstico de la situación, un segundo momento que pondremos en términos de papel de la filosofía de cara a ese diagnóstico de la situación. Y finalmente, la idea más fuerte de la carta séptima, que es la idea del filósofo gobernante. Bien, vamos a ver entonces, vamos a empezar por el diagnóstico de la situación, por el punto 1 de los 3 puntos en que hemos dividido la arquitectura general de la carta séptima, que ustedes tienen como material de lectura, y que es una carta que Platón dirige a los amigos y familiares
de Dión de Siracusa, que es hasta donde se dirigió Platón en un viaje de la juventud para implementar su proyecto pedagógico, implementar ese trazo político pedagógico en el que iba a ser el futuro gobernante de Siracusa. Entonces, el diagnóstico de la situación, el primer elemento, es una visión de resquebrajamiento de la polis, una imagen, una mirada de ruptura de la polis, de disolución de la polis, que al mismo tiempo, cuidado, implica un kairos, y esa palabra griega significa oportunidad, significa momento oportuno, significa ocasión para la extraordinaria reforma que es la que pide Platón. Una extraordinaria reforma para salir precisamente de ese estado de disolución de la polis. Ahora bien, aparece en este momento, y a propósito de la carta séptima, lo que vamos a poner en términos de una metáfora política, porque de una metáfora política vinculada a una metáfora médica, en el sentido de vincular lo político con lo médico, ya que todas las ciudades, todos los estados, sin excepción, están mal gobernados. Digamos que la enfermedad de la polis, y de allí la metáfora política, tiene que ver fundamentalmente con un estado de ceguera, fundamentalmente con un estado de ignorancia, hasta allí los juegos metafóricos, pero si salgo del juego metafórico, entonces tengo que pensar en la injusticia que atraviesa la ciudad. Y aquí cabe dos elementos históricos para pensar en la decadencia de la polis, para pensar en la ruptura de lo que fuera el esplendor de la polis. Hay que pensar en dos elementos que marcan esa ruptura, que es, por un lado, la guerra del Peloponeso, una guerra intestina que, liderada por Esparta y por Atenas, que termina con la hegemonía ateniense y ubica en el lugar del triunfo a Esparta, y por otra parte, lo que acontece en el 399 antes de Cristo, que es la condena y muerte de Sócrates por parte de un tribunal. Allí están los antecedentes de lo que constituyen la preocupación ético-política de Platón, de un Platón muy joven cuando acontecen estos acontecimientos. En el 399 antes de Cristo muere su maestro. No me voy a referir a ello porque doy por supuesta
la lectura de la Apología de Sócrates a partir de los materiales de introducción a la filosofía, donde solamente mencionaré en qué sentido la filosofía es una enseñanza de vida, pero también una enseñanza para la muerte. Saber vivir es socráticamente también saber morir, porque Sócrates muere y acepta la muerte a partir de lo que significa la obediencia a la ley, que es precisamente el valor máximo de la ciudad. Entonces, la ciudad está enferma, la ciudad está ciega porque no ha sabido ver cuál era el hombre más sabio y más noble de la ciudad, aquel que podía formar a los mejores gobernantes, a los mejores politai con sus enseñanzas, y en última instancia, la enfermedad de la ciudad es la injusticia. Por lo tanto, hay que buscar aquel iatros, y la palabra significa médico, para seguir con la tradición médica, con la metáfora médica que he propuesto, y hay que buscar el mejor fármaco o el fármaco adecuado, precisamente que cura a la ciudad, siguiendo todavía con la metáfora médica. Hay que buscar al médico como el conductor que conduce a la salud y que conjura la enfermedad. Nosos es precisamente el concepto de enfermedad. Ahora bien, ¿cuál es propiamente en el marco de esta metáfora médica que estamos siguiendo? ¿Cuál es la enfermedad propia de la ciudad o cuáles son las consecuencias de la injusticia, de la ceguera, de la ignorancia de la ciudad? Fundamentalmente que la ciudad se ve arrastrada por toda clase de corrientes, arrastrada de aquí hacia allá, dice Platón en la Carta Séptima, por toda clase de corrientes, lo que se inscribe en una crítica a la sofística, en la cual no me detendré porque lo deben haber visto con claridad en los prácticos o incluso lo hemos visto en Introducción a la Filosofía, en lo que representa la tensión polémica entre Sócrates y los sofistas en el siglo V antes de Cristo, fundamentalmente por el modo de instalación frente a la filosofía, en la medida en que Platón considera una pseudofilosofía a la sofística, pseudo en el sentido de aparente, engañosa. Estoy pensando en pseudo filosofía para pensar en la sofística, mientras que en la Carta Séptima alude a la verdadera filosofía, precisamente para referirse a quienes
deben gobernar. La clave entre la pseudofilosofía y la verdadera filosofía es sin duda la verdad, el tipo de verdad al que aspira uno, el sofista, y al que aspira el otro, el filósofo. La tensión se da fundamentalmente entre una verdad relativa y una verdad universal, una verdad que valga para todos sin excepción, y no un tipo de verdad que esté sometida a la coyuntura política, un tipo de verdad que esté sometida a los intereses de la demanda política. Por otra parte, dice que el mal de la ciudad, nueva palabra para pensar en la metáfora médica, el mal de los estados es que el número de las leyes, el número de las leyes ha crecido desmesuradamente, y esta expresión platónica ha crecido en forma desmesurada, tiene que ver con una crítica a la democracia, y la democracia es el régimen de gobierno de las mayorías y es el régimen propio del siglo V. Una ley que por otra parte ha descendido del cielo, ha descendido de las alturas, de la vieja Temis como sentencia divina. Sabemos que la nueva ley es el nomos, la ley humana, la ley que se vota en la asamblea, la ley que se puede revocar y reformar por decreto. Por lo tanto, Platón sostiene que no cesará en sus males la ciudad hasta que no se implemente una extraordinaria reforma, y entonces me va a gustar una reflexión sobre el adjetivo extraordinaria, vale decir una reforma que está más allá de lo ordinario, más allá de lo común, una extraordinaria reforma con suerte, dice, además, para implementarla, y que la justicia en la ciudad solamente se alcanzará con la justicia en el individuo, haciendo un paralelismo entre la justicia en el individuo y la justicia en la ciudad, porque en última instancia una ciudad justa es el producto de los hombres justos que la habitan y que la constituyen. Es impensable pensar que puede haber justicia en una ciudad si simultáneamente no hay justicia en el alma de sus individuos. Esto es, en última instancia, lo que se conoce como la metáfora del alma Acrópolis, me equivoqué
polis, no polos. Me equivoqué al escribir en el pizarrón del chat. En última instancia, de lo que se trata es de una comparación, de una similitud entre el alma del individuo y la ciudad. Así como es menester, así como es necesario cuidar el alma de la ciudad, cuidar el alma del individuo, y este concepto se va a relacionar con el concepto de epimeleia geautú, un concepto que hemos trabajado en Introducción a la Filosofía, pero que repito, por los que no han sido mis alumnos, se trata del cuidado de uno mismo. El concepto de epimeleia alude al concepto de cuidado, alude al concepto de atención, alude al concepto de dirección, alude al concepto de preocupación del alma, fundamentalmente de sí mismo, y ese concepto de epimeleia está vinculado con otro concepto que es el concepto de epistrofe, geautú, y ese concepto es el de giro, el de vuelta, el de retorno hacia uno mismo. Y en ese sentido, la preocupación, el blanco de retorno y cuidado es el alma. De modo tal que las dos nociones solidarias que acabo de explicar, epimeleia geautú y epistrofe geautú, tienen como blanco el alma, cuidar al alma, como se cuida la ciudad. De allí la metáfora del alma acrópolis. Y para cuidar el alma es necesario que el alma superior gobierne al alma inferior. Platón está pensando en una bipartición del alma. Después habrá tiempo para pensar en una tripartición del alma, pero por el momento estoy pensando, para analizar este aspecto, estoy pensando en una bipartición del alma, y entonces pensar que el alma superior, asiento de la racionalidad, debe gobernar, gobierna el alma inferior, asiento de los apetitos, gobierna el alma inferior, asiento de los apetitos. Bien, me detengo. Están obteniendo del teórico elementos nuevos
en relación al práctico? ¿Sí o no? Sí. Sí, ¿Sí? Cecilia. Sí, sí, sí. ¿O es un... Matices, cosas que no matices? habíamos Muy visto. bien, Claro, muy claro. bien. A eso, Sobre una base común. muy Sobre bien, una base común, Patricio. pero claro, Cecilia, claro. yo Sí, simplemente quería saber si esta carta séptima escribe sí, Platón en Siracusa, sí. ¿la hace en un estado totalitario, bajo tiranía? No sé contestarte, pero creo que sí, Me porque el parece que sí, gobierno ¿no? era tiránico en ese Ah, contexto. gracias, doctor. Seguimos. Muy bien. Entonces, ahí está esa preocupación por el alma justa, el individuo justo y la ciudad justa. En segundo lugar, sin perderse, estoy en la estructura de la carta séptima. Tenemos el papel de la filosofía y ese papel de la filosofía tendrá que ver porque la filosofía constituye el saber que otorga, la filosofía otorga una visión total y perfecta de lo justo. Estamos entrando lentamente en esa extraordinaria reforma que reclama Platón y estamos entrando lentamente al Platón metafísico, en la medida en que hay un saber que es la filosofía que otorga una visión perfecta, esto es, una visión universal de lo que es justo. Ya Platón en República, en los primeros libros de República, ha refutado las tesis de una justicia individual, de una justicia a la medida del hombre, para pensar esta justicia perfecta y total que es la que brinda la filosofía. Para lo cual, por otra parte, hay que preparar al individuo para poder obtener este tipo de visión perfecta y total. Y finalmente, entonces, repito lo que estuvo escrito en el pizarrón del chat, la perspectiva del filósofo gobernante en Platón, porque parece ser que el filósofo que aparece como el iatrós, que aparece como el médico capaz de conducir a de conducir a la salud, a la ciudad enferma, el filósofo pensado como un médico porque conoce precisamente el camino. 1.000.000 de gracias. Cecilia, Porque siguiendo su metáfora, que es muy enriquecedora, quiero decir, ese médico, esa salud, ¿puedo hacer una analogía con episteme, el conocimiento? sí, absolutamente sí, Bien. indudablemente sí, porque el
remedio va a tener que ver con el conocimiento de los objetos más altos de conocimiento. El médico va a ser, el filósofo va a ser, en última instancia, aquel que alcance el conocimiento del más alto objeto de estudio, algo en lo que entraremos el lunes que viene, el conocimiento del más alto objeto de estudio. Esto es el conocimiento del objeto de mayor dignidad ontológica tendrá que ver ese remedio con el conocimiento de la verdadera realidad. Tendrá que ver, en última instancia, ustedes que ya han pasado por Platón, entonces puedo ponerlo sin necesidad de explicarlo hoy, por el conocimiento de la idea del bien, que la voy a querer explicar la semana que viene. Entonces sí, por supuesto que tiene que ver con el remedio, con la episteme, porque en última instancia el remedio va a suponer una dupla que tiene que ver con el concepto de asquesis, que tiene que ver con el concepto de adiestramiento, con el concepto de práctica del sujeto y, por otra parte, con un recorrido epistemológico en la línea en que vos lo estás trayendo. Esto es el estudio del objeto de mayor dignidad ontológica. Muy bien. Querría, para terminar, pensar en lo que voy a llamar ciertas metáforas, una metáfora de la conducción, y dentro de esa metáfora de la conducción, pensar en el médico, pensar en el navegante, pensar en el juez y pensar en el filósofo como cuatro estructuras isomórficas. Platón alude en sus textos reiteradamente a la metáfora marítima y a la metáfora médica sobre la que he trabajado, porque estas cuatro figuras son de algún modo figuras isomórficas en la medida en que cada uno conoce el determinado camino que conduce hacia algo, un camino que conduce hacia la salud, en el caso del médico, hacia la salud del cuerpo y del alma,
un navegante que conoce el camino que conduce hacia el puerto seguro, el juez que conoce el camino que conduce hacia la justicia, y finalmente el filósofo que conoce el camino que conduce hacia la verdad. Por lo tanto, en esta metáfora de la conducción que he abierto, aparecen ciertos sujetos con una actividad semejante, médico en tanto conductor de aquello que neutraliza la enfermedad, pensando en la tensión, enfermedad, salud, el navegante, pensando en la tensión entre el puerto seguro y la pérdida en el mar, el juez, pensando la tensión entre la justicia y la injusticia, y el filósofo, pensando la tensión entre la verdad y la falsedad. Bueno, mis queridos, hasta aquí el teórico. Espero que haya sido enriquecedor, que hayan visto, gracias querido, que hayan visto nuevos aspectos para completar lo que ya conocen de los prácticos. Voy a entrar la semana que viene en el juego de las alegorías. Voy a dar la alegoría del sol, voy a dar la alegoría de la línea, de la línea no, de la caverna. De la caverna. De la caverna, y voy a pensar en la recepción Foucaultiana del pensamiento antiguo. Los veo el lunes que viene. Un beso grande para todos. Gracias, Cecilia. Hasta Cuídense lunes. mucho. Gracias, Cecilia. Gracias. Chao a todos. Cariños. Chao.